Para las autoridades colombianas es un alivio. Los últimos cubanos que se encontraban varados en el pueblo costero de Turbo han sido deportados. De manera voluntaria, como asegura la Oficina de Relaciones Exteriores, aunque la historia de algunos afectados es distinta. Tiraron un tiro al lado de los niños y ya no pudimos seguir. Ahí nos hicieron bajar otra vez, nos tiraron tiros, acabaron con nosotros. No tuvieron corazón para dejarnos seguir. La semana pasada, el gobierno de Juan Manuel Santos había amenazado con deportar de manera forzosa a quienes se negaran a abandonar el país. Tras el ultimátum, algunos cubanos se han arriesgado a seguir su camino hacia el norte a través de la peligrosa zona selvática que separa Colombia y Panamá, un lugar donde muchas veces son acechados por las bandas de tráfico de personas. La meta final de los isleños es Estados Unidos, y quieren llegar lo antes posible, ya que temen que pronto puedan perder los beneficios migratorios que hasta ahora les otorgaba la ley de ajuste estadounidense. Bueno, vamos a continuar, Ramón, porque tú estabas hablando. Bueno, lo que decía... Pero viste cómo están esta gente, por Dios. No, horrible, horrible. Fíjense, les tiraron tiros. O sea, Juan Manuel Santos, a quien yo le pido a Dios todos los días que logre la paz de Colombia, porque quiero la paz de Colombia, lo dudo. Pero Juan Manuel Santos está haciendo la paz con el dictador cubano y le ha declarado la guerra al pueblo de Cuba. ¿Y por qué digo eso? Yo entiendo que Colombia tiene que cuidar su frontera y entiendo que los cubanos se están imponiendo ahí. Yo no entiendo. Pero me parece mi responsabilidad del presidente de Colombia era hacer lo mismo que hizo el presidente de Costa Rica, que fue convocar a los presidentes de la región y entre todos tratar de buscar una solución. Este tira para acá y tira para allá y empuja para allá y para acá no va a resolver el problema. Lo único que va a crear esto es muertes y más dolor. Y también tengo que decir la verdad, acá en el exilio cubano, hace tiempo que nos debíamos haber sentado los congresistas, los dirigentes de organizaciones y cuantas personas puedan ayudar en la mesa de la hermandad para tratar de buscar ofrecer una idea, una solución a esta situación. Si nosotros tenemos influencia para muchas cosas aquí en esta comunidad y eso se ha demostrado. Los candidatos vienen aquí y hablan en el Versalles, que Cuba va a ser libre y qué sé yo qué. Bueno, si vienen aquí es porque tiene importancia todavía la comunidad. ¿Por qué razón nosotros no hemos hecho eso? ¿Por qué no lo hemos hecho? Porque estamos en tiempo electoral, estamos en tiempo de votos. Se está mirando la campaña electoral por encima de la necesidad de nuestra nación, de nuestra gente que se está desangrando, y ahí es donde yo pienso que se debe recapacitar. Y yo invito a los congresistas nuestros, a los líderes de las organizaciones, a tomar responsabilidad de nación y reunirnos y tratar de buscar fórmulas para poder influir en esos mandatarios de América Latina para que se enfoquen sobre el origen del problema, que es la falta de empoderamiento económico y cívico que tiene el ciudadano cubano dentro de Cuba. Seguir echándole la culpa a la ley de ajuste cubano es seguir haciéndole juego al régimen de Cuba para que salga exonerado de todo este proceso. Bueno, fíjate, vamos a poner en la pantalla los números de las oficinas de los congresistas. La oficina de la congresista Iliana Ros-Lehtiner, que es el teléfono 305-668-2285. La oficina de del congresista Carlos Curbelo, que es el 305-222-0160. Y la oficina del congresista Mario Díaz Valar es el 239-348-1620. para que puedan hablar con ellos y pedir ayuda para estos cubanos, ¿verdad? La situación de los cubanos que intentan llegar a Estados Unidos después de haber estado varados en Ecuador y Colombia es una situación... No es una recriminación lo que tenemos que hacer. No llamen ahí a recriminar, llamen a invitarlos, porque no queremos que entonces lo que se cree entre nosotros sea una discordia en un momento como este. A invitarlos a que hagan esto, a que nos sentemos todos en la mesa de la hermandad responsablemente. Sí, bueno, vamos a ver qué dice Guarioné. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Buenos días. No, y muchas gracias a Willie Allen por la propaganda de mi libro. Me alegro que le haya gustado. El problema, la génesis de la crisis es multinacional y multiétnica.
Y como dijo Raúl hace un momento, mientras no exista una reunión entre varios países, el problema no se va a solucionar. Y es multiétnica en el sentido de que no solamente son cubanos, estamos hablando de miles de personas que están en la misma situación, deambulando por Centroamérica, que no son cubanos. Hay chinos, hay hondureños, hay personas de todo. Ah, sí. Sí, claro. Buscando lo mismo que buscan los cubanos, que es llegar acá. O sea, que eso lo convierte no solamente en un problema multinacional, sino en un problema multiétnico. La solución del problema tiene solución, por supuesto, como todas las cosas, pero aparte de la situación de los países centroamericanos, que es obvia, es decir, tienen que tener un control de sus fronteras y tratar de ser lo más humanitarios posible en lidiar con los refugiados, pero aparte de eso, el problema es que mientras Cuba y los Estados Unidos no participen, no se sienten a la mesa de conversaciones, el problema no se va a solucionar. Hasta ahora, aparentemente Cuba está usando la salida de los cubanos hacia Centroamérica como un arma de negociación para ponerle presión a los Estados Unidos para que eliminen la ley de ajuste cubano y la ley de los pies mojados y todos los beneficios que reciben los cubanos. Que no hay que ser ciego, es decir, quizás muchos cubanos hubieran salido de todas maneras, como salen, por ejemplo, en balsas, si no hubiera una ley de ajuste cubano. Pero el hecho real es que hay una ley de ajuste cubano y que eso lo saben en Cuba y que muchos cubanos vienen y lo dicen, te lo dicen a ti en los programas de televisión y lo dicen en el radio, y que vienen porque saben que aquí van a recibir una serie de beneficios y eso pues les da una esperanza inmediata de vivir mejor de lo que viven en Cuba. Ahora bien, Cuba a la misma vez que le pone esta presión a los Estados Unidos, continúa dejando salir a cubanos sin ningún tipo de impedimento hacia el Ecuador. Y de esa manera, por ejemplo, logra otro propósito. No solamente pone presión, sino queda bien ante la comunidad internacional diciendo, bueno, yo no restringo la salida de los cubanos, aquí se puede ir todo el que quiera salir. Mira la cantidad de miles de personas que salen del país. Y los Estados Unidos, por supuesto, pues tampoco se van a meter en el problema, como bien dijo Willy, en un año de elecciones. No solamente eso, no solamente que estemos en un año de elecciones, pero es que llevamos por lo menos 5 años, no sé Willy, si son más, en que hay un sentimiento anti-inmigrante, es decir, el pueblo americano está agotado del tema de la inmigración. Y ninguno de los dos candidatos está proponiendo que vengan muchos más inmigrantes. Están proponiendo ambos que hay que tener control de la frontera, que hay que tener una reforma de la ley migratoria, hasta ahí están de acuerdo. Pero nadie está diciendo, vengan los pobres y los necesitados de todo el mundo bajo el estatus de la libertad a este país que los va a acoger. O sea, que estamos en tiempos difíciles, estamos viviendo en tiempos de cólera, como la novela de García Márquez, el problema para que se solucione, tiene Cuba que ponerse de acuerdo para ver de alguna manera cómo restringe la salida de la gente al Ecuador. Tiene el Ecuador que ponerse de acuerdo con Cuba, y ambos están muy de acuerdo en política, en todos los sentidos, para de alguna manera también restringir el flujo de la gente. Tienen los países de Centroamérica que ponerse de acuerdo con México para que de alguna manera grupos pequeños de personas puedan transitar de un país a otro. Mira, Willy dijo hace un momento una cosa muy interesante, es decir, en los últimos 5 años han salido decenas de miles de cubanos, creo que la cifra era de un promedio de unos 40.000 o algo así, que han salido anualmente, y nadie había dicho nada, hasta ahora nadie había dicho nada. Ahora, cuando el volumen se convierte en algo inmanejable, cuando estamos hablando ya de decenas de miles de personas regadas por todo Centroamérica, tratando de llegar a México, y cuando estamos hablando de decenas de miles de personas sentadas en la frontera de México con los Estados Unidos esperando para llegar aquí, entonces ya eso es un problema que toma otro ámbito. En México han dejado siempre que vengan, y claro, ahora parece que no quieren. Claro. Así que el volumen es una cosa muy importante aquí, porque de otra manera la gente hubiera seguido viniendo. Sí, pero todo comenzó en septiembre del año pasado. En septiembre del año pasado, que fue a raíz del número más alto de migrantes cubanos en el año fiscal 2014-2015, empezó el pánico. Y empezó el pánico, que fue la razón por la cual fue el Departamento de Seguridad Nacional Americana que apoyó, ayudó y dirigió la campaña para desarticular las redes de tráfico humano en Costa Rica. Fue el Departamento de Seguridad Nacional que mandó a su ejecutivo más alto cubano-americano a La Habana,
Después de esa reunión en La Habana, Raúl Castro se juntó con el gobernante de México. Después de esa reunión de Raúl en México, se firmó un acuerdo migratorio entre Cuba y México, donde Cuba aceptó que México empezara a deportar cubanos ilegales de México. A raíz de ese acuerdo fue que Nicaragua cerró la frontera. Y Nicaragua cerró la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, siguiendo instrucciones de La Habana. Eso no fue que el gobierno de Nicaragua decidió, sí, hoy es septiembre, voy a cerrar las puertas. ¿Qué ocurrió? Yo creo que fue una jugada, hasta cierto punto, mal hecha del gobierno americano, que no vio las consecuencias a largo plazo. Pensaron que cerrando las entradas, pues las personas iban a dar marcha atrás. Y no se dieron cuenta de que ya tienen tantos miles de personas en ese tren de irse. Ahora, mira, yo no estoy de acuerdo con Guarené en tres partes. Número uno, yo sí creo que estoy de acuerdo con él de la parte del imán que juega el ajuste cubano. Pero Cuba tuvo mucha presión de los Estados Unidos y los países del mundo entero que permitiera el libre flujo de sus ciudadanos. En el año 2013, cuando Cuba reforma sus leyes migratorias, permite que cualquier cubano pueda viajar mientras tenga una entrada a otro país. Entonces, ¿qué ocurre? Que el único país de Latinoamérica que le daba entrada sin visa era Ecuador. Y así fue como comenzó el camino a Ecuador y eventualmente para los Estados Unidos. Ahora, yo creo que el juego de Cuba no es el ajuste cubano. Cuba creó sus leyes migratorias tomando en consideración el ajuste cubano, porque permite que cualquier cubano salga del país y se mantenga fuera por 2 años sin perder ningún beneficio internamente en Cuba ni sus propiedades. ¿Y por qué 2 años? Porque tienen claro que puede demorar un tiempo para llegar a los Estados Unidos. Cuando tú llegas a los Estados Unidos tienes que esperar 1 año y 1 día para solicitar tu residencia. Y en aquel momento demoraba de 6 a 9 meses para obtener tu residencia. Entonces, en realidad Cuba, con todos los meses y con todo lo que estaba ocurriendo, y creó su ley tomando en consideración completa el beneficio que el ajuste cubano tiene para los cubanos y para el gobierno de Cuba, que sí es un tubo de dinero increíble, porque las personas llegan aquí, están los 2 años, o un poquito menos de 2 años, tienen su residencia, regresan a Cuba, llevan un capital enorme, que como bien dice Ramón Saúl, Cuba empezaba a cerrar esos negocios que estaban creando ese capital, porque Cuba le da miedo a esos negocios. Pero ellos están a favor del ajuste cubano, lo han usado de una forma muy calculada y muy positivamente. Ahora, lo que Cuba quiere eliminar, y la presión yo creo es para eliminar, porque hay 1000 médicos y trabajadores de salud en Colombia, cubanos que han desertado, y ese programa es que Cuba ha puesto la presión más grande para eliminar. Pero fíjate, Cuba por encima, la revolución cubana, por encima de todas las cosas, es una revolución ideológica y política. Y además no da un paso atrás ni para coger impulso, como dijo Fidel Castro hace muchos años. Ellos hace años que están planteando internacionalmente que quiten el embargo. El embargo sobre todo, que es todavía más importante, ¿no?, que la ley de ajuste cubano, pero que van de la mano. Todas estas cosas van de la mano. Cuando el Congreso empiece a eliminar cosas, pues las va a eliminar todas. Cuba sabe que va a seguir recibiendo dinero de los Estados Unidos porque ya hay más de 1 millón y 2 millones de cubanos fuera de Cuba. Y van a seguir yendo de todas maneras por las vías normales. O sea, que en el sentido del flujo económico, que es muy importante para Cuba, como tú bien dices, es cierto. Pero ellos no van a cesar mientras los Castro estén vivos y mientras los planteamientos de ellos políticos se mantengan en Cuba, no van a cesar de plantearle a los Estados Unidos que hay que eliminar la ley de ajuste cubano. Y eso va por encima de todas las consideraciones mientras Fidel Castro esté vivo. Bueno, en estos momentos se nos acabó el tiempo ahora, pero vamos a seguir tratando de ver qué podemos hacer por esta pobre gente que están regados por todas partes del mundo y que no saben para dónde van a ir, por favor. ¿Ok? Mira un crucero saliendo con la gente.